Pues la verdad es que me preocupa que no nos alcance una hora para tantos escándalos que está habiendo en forma mediática y que el país en sí esté en manos de ocurrencias a cada momento, que para ocultar esto, que para sacar aquello. Y la verdad, Roberto, me gustaría que tú nos comentaras cómo ves en general, porque a mí me gusta siempre ver las cosas en su entorno generalizado. Y ya son muchos brotes. Pepe hablaba de Jorge Hank. Hablábamos en este momento y que da para mucho más y vamos a hacerlo mucho más extenso, lo de Salazar, Pablo Salazar. Pero también hay otros que están gestándose. Por ejemplo, decíamos, Pepe, en el corte, que estaba el caso de Cue atacando a Ulises. Está el caso de Miguel Alonso en Zacatecas con Amalia García. Bueno, ¿no será que alguien está interesado por presentar a la opinión pública y que hay gobernadores que se están prestando a esto, ¿no? que la situación es de un orden generalizado y que el 2012 se torna muy peligroso para la estabilidad del país? No, totalmente. Cuidado, ¿eh? Totalmente. Yo creo que lo más delicado de todo esto y que nos puede llevar es que a rato esté aplicándose la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente en todo momento. Nada más recordemos una situación, que con la misma vara que traten van a ser tratados en su momento y en su futuro. Aquí hay que ver algo. Posiblemente se rompió en algún momento una de las reglas escritas que en política existía ahí de antaño, que dicen que el que llega cierra la olla y manos a la obra, ¿no? Se dedica a su trabajo. Hoy creo que al final de cuentas ya no existe eso. Muchos se tratan de investir de ser dirigentes o gobernadores honestos, transparentes, o cualquier gobernante, hablamos presidentes municipales, gobernadores, y que esto puede señalarse de una u otra manera, al final de cuentas. Puede resultar delicado. ¿Pero alcanzarán la escoba para barrer tanta mugre? No creo, no lo creo. Entonces, creo que entrar en un paradigma de esta magnitud, lo que va a imponer al rato es que todo mundo esté por la libre, que a cualquiera se dedique a hacer señalamientos lo más libre y que actúe en consecuencia a través de una instancia jurisdiccional por consigna y que actúen en contra de su oponente o su adversario político. Pero qué grave, ¿no, Carmen? Pero sabe que sí, sin duda. Para mí lo que me preocupa y quisiera ponerlo en la mesa es el uso de las instituciones. Hace un momento lo comentaba Pepe. Ya el involucrar al ejército en la detención de estas personalidades no va desgastando a esta institución, que a fin de cuentas es para salvaguardar la soberanía del Estado en sí. Ahora, el involucrarlo en cuestiones judiciales que corresponde, y si no estoy en lo cierto me corregirán, a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. A fin de cuentas es quien debe de ejercer este poder. Ya se ocupó a la Armada, ahora se está ocupando al Ejército. Entonces, ¿en dónde van a quedar esas instituciones que tenían cierta credibilidad? Exactamente, pero aparte ya tenían destinada su actividad para determinadas cuestiones, más no para la judicialización de la política. A ver, yo creo que este es un debate fundamental que nos obliga a no a distinguir medios y fines. El fin último es hacer justicia, ¿eh? Totalmente. Yo creo que si Ulises Ruiz ¿Doxa? llega a la cárcel y se comprueba todo lo que se ha acreditado en los medios y en las notas periodísticas sobre su gobierno, yo lo aplaudo, ¿eh? Por supuesto. Yo lo aplaudo porque Ulises es impresentable, como hay muchos gobernadores impresentables de todos los partidos. Y Pablo Salazar es indefendible. Ese es un objetivo, hacer justicia y que la impunidad no prevalezca cuando uno u otro llegan al gobierno. Ahora, el medio, es decir, una investigación seria que pueda acreditar la comisión de un delito por parte de un ex o un funcionario público, creo que ahí es donde nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque esperamos que haya ciclo electoral para iniciar las averiguaciones o para sacarlas a la luz. Y hay unos casos en los que francamente ha sido burdo el manejo de las instituciones, no solo del Ejército, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ministerio Público Federal. Por eso yo hablaba de dotar de autonomía al Ministerio Público, porque, vamos, sería uno de los pasos para acercarnos con lo que significa. Pero ve el caso de Manuel Añorbe. El caso de Manuel Añorbe en Guerrero es paradigmático. A Manuel Añorbe, el jueves antes de la elección, es decir, 3 días antes de que te vayan a votar o no en las urnas,
Aparece 8 columnas en un medio nacional, que tienes vínculos con el crimen organizado y que así se acredita en averiguación previa por declaración de un testigo protegido. Muy bien. Que así fue lo de Hank. El lunes siguiente de la contienda estaba perfectamente aclarado por parte del propio medio que no era confiable el testigo, que no había materia, que no había investigación y que Añorbe, pues usted disculpe. Pero el golpe ya estaba. El golpe estaba dado y lo hemos platicado aquí, calumnia que algo queda. Entonces, lo que en verdad creo que debe centrar la crítica en la opinión pública es que las instituciones no tienen color, ¿eh? El ejército en los tiempos del PRI no era priista y el ejército en los tiempos del PAN no es panista, el ejército es el ejército. Y uno de los factores fundamentales que le dio estabilidad a este país a lo largo del siglo XX, a diferencia de toda América Latina, somos la excepción junto con Costa Rica de golpes de Estado, lo que le dio estabilidad fue justamente esa lealtad del ejército a las instituciones civiles, pero instituciones civiles que respetaban y entendían la labor del ejército. Joaquín Amaro, el general que tiene una estatua ahí en el Campo Marte, en el Paseo de la Reforma, entregando la espada al poder civil, hoy me parece estaría muy preocupado por lo que se está utilizando a esta institución que además es una de las más queridas, más apreciadas por la opinión pública y creo que sí, Carmen, ha sufrido un desgaste innecesario por adaptarse. Yo no sé si utilizaría tan duramente el calificativo de utilizar, pero sí de adaptarse a las estrategias políticas de su superior, del jefe de las Fuerzas Armadas. Pero yo haría una pregunta aquí a la mesa. A ver, coincido. El ejército es una institución que no se somete a los colores normales de los partidos. Sin embargo, los jefes de las Fuerzas Armadas son los presidentes de la República y ellos sí tienen partido. Mi pregunta va encaminada a esto. El ejército tradicionalmente podría decirle un no al jefe de las Fuerzas Armadas cuando nos han enseñado a esa disciplina férrea que tiene el ejército. Tiene que ser, ¿no? Es una dinámica de respeto institucional, Luis. Yo creo que, insisto, una variable fundamental para que México no tuviera golpes de Estado en el 70% del siglo XX fue precisamente que los presidentes de la República respetaban al ejército, porque sabían lo que representaba el ejército mexicano. ¿Por qué el ejército también respetaba al presidente. Porque creo que hoy la visión maniquea de una estrategia de seguridad pública que nada tendría que estar utilizando a las Fuerzas Armadas en tareas estrictamente policíacas, me parece que ha desvirtuado esa relación de respeto institucional. Entonces, el costo no lo vamos a ver en estos momentos, ¿Por qué el debate sobre la ley de seguridad? Pues precisamente porque es una ley vista ex post, es decir, hoy no se busca legislar para dotar de un marco jurídico al ejército para funciones que pretenda hacer. Se pretende crear un marco jurídico a modo para lo que ya ha hecho por instrucciones del Ejecutivo. De ese tamaño es el problema. Entonces, me parece que hoy, por ejemplo, si el debate fuera solamente la autonomía del Ministerio Público, iríamos de gane, porque sí es una institución fundamental, importante, pero ya vimos que si se trata de ciclos electorales y si se trata de estrategias de comunicación, entonces también están dispuestos a pedirle, no voy a decir utilizar, pero sí a pedirle a las Fuerzas Armadas que actúen en tiempo y forma, en el fin de semana adecuado, para que sea políticamente rentable. Pero vamos a ver, hay un gran auditorio que nos está escuchando y que aprovecha mucho los comentarios nuestros, por eso hay que respetar muy bien las dimensiones, en la cual nosotros nos hacemos responsables de muchas de las cosas que decimos. Yo no quisiera que quedara una mala impresión, por ejemplo, de lo que es la institución de los militares. ¿Por qué? Porque ellos siempre han traído, en épocas de guerra y en épocas de paz, una misma línea y un mismo respeto. Hoy creo que son fuerzas externas a la institución las que están demeritando
esa imagen del ejército. Yo creo que nada más para apuntar esto, Roberto, yo creo que justamente porque vale la pena cuidar con un capelo la imagen y la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas, es que vale apuntar esas externalidades políticas que buscan e insisten en dirigir las acciones del ejército en uno u otro sentido. Correcto. Ahora, parte de una educación. Para tratar de formar a los integrantes de las Fuerzas Armadas en nuestro país se les enseñan dos elementos básicos. Tu padre es el presidente de la República y tu madre es la patria. Y hay un respeto, al final de cuentas, a la institución que asume la comandancia, ahora sí que en manera suprema de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, y te enseñan a respetar a tu patria como elemento del ejército. Y aquí lo importante es, no son los propios soldados quienes han demeritado la institución, no, para nada, ni la han debilitado, para nada. Lo importante es señalar aquí que posiblemente el ejército se ha utilizado en tareas que no son su función y no son su competencia. Y hablamos del tema de la estrategia contra el crimen organizado y que ha sido muy criticada y que los propios relatores de los derechos humanos le han pedido al presidente de la República, Felipe Calderón, que se retraiga de la decisión de utilizar al ejército, que deben de sacar al ejército de las calles porque el ejército no está preparado y su función no es esa de tratar de intervenir contra el crimen organizado. Pero ¿qué sucedería si la policía no ha hecho lo que tenía que hacer? En todos los niveles, claro, desde el municipal, estatal y federal, la policía ha tenido serias deficiencias. Lo hemos referido en muchísimas ocasiones en esta mesa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos un escenario de debilidad institucional que lógicamente hoy las policías municipales, las policías estatales y la propia Policía Federal no se han vuelto posiblemente instancias confiables de la propia ciudadanía. Y así lo demuestran diversas encuestas que han vertido diversas casas consultoras y que hoy la opinión pública no es muy favorable en esas instancias. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se ha corrompido mucho estas instancias por muchas razones y por muchas situaciones. Tenemos un crimen organizado voraz, tenemos un crimen organizado muy bien dotado de recursos que al final de cuentas saben comprar voluntades, saben comprar conciencias y es lo que ha pasado. Lo que no ha pasado en el ejército mexicano posiblemente. Posiblemente algunos podrían decir que existen sus excepciones, pero ni una comprobable o ninguna fidedigna. Lo importante aquí es cómo vamos a actuar en un futuro para que esas instituciones realmente sean funcionales y qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que no hemos construido. No hemos pensado como país en qué momento el ejército se tendrá que retirar de las calles para que hoy nuevamente las fuerzas civiles, las fuerzas de seguridad civil asuman o retomen un control, como está pasando por ejemplo en el caso de Juárez, como está pasando en Reynosa, que son muy delicados, casos muy delicados en los que el ejército ha tenido que entrar y dejar a un lado esas instancias policiales que hoy ya no están funcionando de manera adecuada. ¿Por qué al regreso del corte no tocamos